bienvenidos, bienvenidas a todos. Es un honor para mí estar aquí junto a la Cámara Chileno-Canadiense de Comercio, terminando este ciclo de Trust Talks emitido por EMOL y también por trusttalks.cl. Les doy la bienvenida a este nuevo conversatorio Generando Confianza. Quiero saludar y dar la bienvenida especialmente al expresidente de la República de Chile, el presidente Ricardo Lagos Escobar. Presidente, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Y también quiero saludar a la distancia al 28º gobernador de Canadá. Ahí está el 28º gobernador general de Canadá. Está primero también el embajador de Canadá en nuestro país, Michael Gord. Muy bienvenido, felicidades también por estar con nosotros. Y vamos a saludar a David Johnston, ¿cierto? El autor de Trust, 20 Ways to Build a Better Country, el libro que todos vieron ahí al comienzo y que espero que varios lo tengan leído y sobre el cual vamos a hablar. El 28º gobernador general de Canadá y el autor del libro, David Johnston. Mr. Johnston, welcome to Señor this Johnston, Trust bienvenido Talks. a It's a estas pleasure to have you here with us. Muy Trust Talks. bienvenidos. Es un placer tenerlo con nosotros. Vamos a comenzar con este encuentro y para comenzar le vamos a dar la palabra para que nos dé unas palabras de bienvenida al presidente de la Cámara Chileno-Canadiense de Comercio, Pablo Herrera. Pablo, adelante. Gracias, Connie. Gusto saludarlo, presidente. Muy buenos días. Quiero darles la más cordial bienvenida a un nuevo Trust Talks organizado por la Cámara Chileno-Canadiense de Comercio. Este encuentro lo hemos titulado Trust Generando Confianza y es el evento cúlmine de un primer ciclo de este gran proyecto que hemos impulsado en nuestra Cámara y que tiene hoy el agrado de contar con la participación de quien fue fuente de inspiración para llevarlo adelante. Hoy tenemos el honor y el privilegio de contar con la participación del 28º gobernador general de Canadá, David Johnston, cargo que tiene el carácter de jefe de Estado. David Johnston es uno de los ciudadanos más prestigiosos y respetados de Canadá. Su distinguido paso por el mundo académico en importantes universidades le ha significado el reconocimiento como doctor honoris causa por más de 35 universidades del mundo. Tiene una pluma virtuosa que ha estampado como autor o coautor en más de 30 libros. Su reconocido liderazgo e integridad le permitieron llevar con altura el cargo de gobernador general de Canadá desde el año 2010 al 2017, donde llegó a realizar más de 56 visitas de Estado. La iniciativa Trust, Generando Confianza de la Cámara Chileno-Canadiense de Comercio, fue concebida como una instancia para invitar a la profunda reflexión y diálogo en la búsqueda del fortalecimiento de las confianzas en la construcción de un Chile mejor. Nos inspiramos en uno de los muchos libros escritos por el honorable David Johnston, Trust, 20 Ways to Build a Better Country, en el que vierte 20 lecciones y maneras para forjar el futuro de Canadá y las naciones sobre los cimientos de la confianza entre los ciudadanos, las empresas, el gobierno y la sociedad en general. Enseñanzas que cada vez toman más sentido y vigencia en estos tiempos en el mundo. En su libro, David Johnston nos entrega herramientas para crear un país confiable y digno de confianza. Nos dice que hay más de una manera de llegar a un destino, pero lo más importante y lo que crea confianza es asegurarse de que lleguemos juntos. Que la confianza aumenta cuando la diversidad se transforma en inclusión. O bien que la confianza se construye cuando invitamos a la gente a bailar y no solo a asistir a la fiesta. En este libro no solo aprendemos lecciones de cómo generar confianza, sino también en estas páginas aprendemos a ser mejor como sociedad en todo sentido. Quisiera destacar que David Johnston nos enseña que la fortaleza de la Constitución canadiense reside en que ha sido interpretada y administrada como un árbol vivo por personas que tuvieron la sabiduría excepcional de valorar la legitimidad, evitar los extremos y reconocer la dignidad de cada individuo. Nos entrega información relevante que debiésemos replicar, por ejemplo, cuando explica que la política y la economía de Canadá
en gran medida inclusiva, había creado una atmósfera nacional de confianza que ayudaba a los canadienses de todas las regiones, idiomas e intereses a frenar sus pasiones y a controlar sus disputas. Finalmente nos dice que la confianza mutua que se ha ido construyendo y fortaleciendo a lo largo de las generaciones nos ha dado la capacidad de resistir a muchas tormentas políticas y económicas, sin recurrir al nivel y a la persistencia de la violencia que ha desgarrado irrevocablemente a otros pueblos y naciones. Somos una nación de evolución y no de revolución, según lo expresa en su libro. Tal como nos ha comentado en reiteradas ocasiones, él tiene muchísimo entusiasmo de visitar nuestro país, pero producto de la situación sanitaria mundial y las propias restricciones locales de fronteras, en esta ocasión tenemos el agrado de verlo y escucharlo a través de estas plataformas tecnológicas que nos acerca a pesar de la distancia física. Hecho característico de este nuevo normal que estamos viviendo y asimilando a la vez. No obstante, él quisiera estar presente en Chile apenas las condiciones lo permitan y así contar con su presencia en los próximos meses. Hoy culminamos el primer ciclo de un camino que se inició en abril de 2019, cuando en el directorio de la Cámara Chilena Canadiense de Comercio comenzamos un proceso reflexivo para entender de mejor forma los cambios económicos, sociales y políticos que se advertía que podrían venir en el país. Percibíamos que nuestra sociedad comenzaba a dividirse y que la intolerancia y la desconfianza comenzaba a instalarse. Ahí fue cuando, de la mano del libro de David Johnston, entendimos que nuestra Cámara no solo debía fomentar las relaciones comerciales entre Chile y Canadá, sino que también nos correspondía y teníamos la obligación de contribuir a nuestro país, dando a conocer otras experiencias como las de Canadá, que lo han convertido hoy en una de las potencias más relevantes del mundo, no solo en lo económico, sino en lo social y cultural, a través de principios claves de diversidad e inclusión asociados a la búsqueda de equidad entre todos sus ciudadanos, incluyendo a sus propios pueblos originarios. Es ahí cuando entendimos que nuestra Cámara debía aportar al momento que estaba gestándose en el país. Y así fue. Tristemente, no estábamos equivocados. El 18 de octubre llegó. La ciudadanía se pronunció fuerte y claramente y nuestra institucionalidad se remeció al punto de tener la necesidad de buscar alternativas que permitan construir un país mejor para todos los chilenos. Coincidentemente, en esas fechas teníamos fijado este evento de nuestra iniciativa Trust junto al honorable gobernador general. Sin embargo, los hechos de violencia e inseguridad que afectaron a nuestro país nos obligaron a tener que posponer hasta una nueva fecha. Pensamos que en marzo del 2020 sí lo lograríamos, pero esta vez no solo fue Chile quien se remeció, sino que el mundo entero a través de la llegada de una pandemia tan potente que nos obligó a refugiarnos hasta el día de hoy. Es así como el coronavirus se transformó en la crisis más desafiante de nuestra generación, develando las fisuras que existen en las diversas sociedades y en algunos casos ahondando más los reclamos de la ciudadanía. Poniendo en vista las problemáticas que como sociedad debemos mejorar en conjunto, esta pandemia se convierte en la oportunidad para construir de manera más fuerte, sostenible e inclusiva nuestro Chile del futuro. No obstante, no quisimos dejar pasar el tiempo y en enero del 2021 dimos inicio a nuestro ciclo de Trust Talks, conversaciones y diálogos que cimentaron el camino para llegar a este día. Comenzamos nuestro recorrido con nuestro primer evento, cómo alcanzar mayores niveles de confianza de los inversionistas extranjeros en Chile. Posteriormente continuamos con el Trust Talks, el nuevo rol de las empresas de cara a la sociedad, para luego profundizar en torno a un tema que hoy es prioritario, Trust Talks potenciando una real equidad de género. Y finalmente, estando a puerta de las elecciones de los convencionales constituyentes, creímos oportuno aportar con Trust Talks una mirada al proceso constituyente bajo la experiencia de Canadá. Agradecemos profundamente a las destacadas personalidades que nos acompañaron gentilmente en estos conversatorios, aportando con una mirada constructiva desde sus propias experiencias y conocimientos, como también a los cientos de miles de espectadores que nos vieron a través de las transmisiones digitales. Como se podrán dar cuenta, han debido pasar muchos meses e iniciativas para poder llegar a este día y contar con la presencia de David Johnston. Para este evento cúlmine, siempre concebimos que esta conversación
tenía que tener dos visiones, Canadá y Chile. Y entendiendo que la mirada y experiencia canadiense no es replicable de manera exacta en nuestra sociedad y lo relevante que es hacernos cargo de nuestra historia, principalmente de los últimos 30 años. Es por eso que desde los inicios decidimos invitar a compartir esta conversación al expresidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, a quien, al igual que David Johnston, ha sido un actor importante en nuestra historia contemporánea. El presidente Lagos es una figura política y pública de gran relevancia, presidente de la República entre los años 2000 y 2006, y adicionalmente se ha destacado como un reconocido académico y funcionario de diversas organizaciones internacionales. Somos muchos los que reconocemos en su figura sus aportes en el retorno a la democracia y, en particular, su legado durante su periodo presidencial, como también su capacidad visionaria para enfrentar temas como el cambio climático, que lo llevó a convertirse en el enviado especial de las Naciones Unidas en esta materia. Hace muy pocos días fue el presidente Lagos quien, en una entrevista para abordar los desafíos que enfrentamos producto del cambio climático, dijo que lo más importante del gobernante hoy es saber escuchar. Y eso es lo que queremos hacer hoy, escuchar a dos grandes líderes y estadistas contemporáneos. Como Cámara creemos que las buenas prácticas corporativas y el compromiso con la sustentabilidad que reconoce a las empresas canadienses, así como las políticas inclusivas, el respeto por la democracia y los tratados internacionales, la no discriminación, la libertad económica y el derecho a la propiedad, que son principios fundamentales en los que se sostiene Canadá como modelo de desarrollo económico y social, pueden ser un ejemplo no ajeno de errores y espacios de mejora como toda sociedad, para considerar en el proceso de cambios que estamos viviendo en Chile, en un Chile mejor para todos. También quisiera dar la bienvenida al embajador de Canadá de Chile, Michael Gort, que representa a Canadá en nuestro país y que llegó hace muy poco, en octubre de 2020, en medio de la pandemia. El embajador se encuentra en estos días en Canadá, pero no quiso estar ajeno, por lo que nos acompaña hoy de manera virtual. La Embajada de Canadá en nuestro país ha sido tradicionalmente un gran aliado y socio para nuestra Cámara. El aporte y apoyo recibido por ellos para llevar adelante esta iniciativa y muchas otras actividades es invaluable, y el embajador y su equipo han sido primordial para poder concretar el evento de este día. Para terminar y dar inicio a este encuentro, quiero nuevamente agradecer la presencia y participación del ex gobernador general de Canadá, David Johnston, al expresidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, y el embajador de Canadá en Chile, Michael Gort, y a la destacada periodista Constanza Santamaría, quien moderará esta interesante conversación, y principalmente agradecer a todos quienes nos están viendo y escuchando el día de hoy. Esperamos que esta conversación sea un real aporte para cada uno de ustedes. Bienvenidos a Trust, generando confianzas. Gracias. Muchas gracias a Pablo Herrera, presidente de la Cámara Chileno-Canadiense de Comercio, por sus palabras de bienvenida. Queremos también que el embajador de Canadá en nuestro país, Michael Gort, nos dé unas palabras de bienvenida desde Ottawa. Michael, the stage is yours. Gracias, Connie, y muy buenos días a todas y a todos. Para mí es un honor poder darles la bienvenida al evento culminante del proyecto Trust, generando confianza, y convocado por la Cámara Chileno-Canadiense de Comercio. Después de un largo camino de exploración, reflexión y también diálogo sobre temas que nos preocupan mutuamente a Chile y a Canadá, la Embajada de Canadá ha tenido el privilegio de apoyar una serie de Trust Talks, entre ellos sobre la inversión extranjera, el rol social de las empresas, cómo potenciar una real igualdad de género y también sobre el proceso constituyente bajo la experiencia de Canadá. El evento de hoy se presenta, por un lado, como una síntesis de lo discutido en estos espacios previos, pero por otro lado, como una oportunidad de fomentar un intercambio de experiencias y visiones de dos grandes líderes de nuestros respectivos países,
como lo son el exgobernador general de Canadá, David Johnston, y el expresidente de Chile, Ricardo Lagos. En lo que respecta a Canadá, la figura del gobernador general tiene alto valor e importancia para la institucionalidad histórica y democrática de nuestro país. Precisamente, el pasado 6 de julio fue designada como 30ª gobernadora general de Canadá Mary Simon, una decorada periodista, funcionaria pública y también diplomática, quien ha dedicado una gran parte de su carrera al reconocimiento y la inclusión de los pueblos originarios en nuestro país, siendo ella misma inuit de la zona norte de Quebec. Sin duda, su nombramiento ha sido recibida con esperanza, pues su capacidad y liderazgo pueden ser de gran aporte en el proceso de reconciliación con nuestros pueblos originarios. Por su parte, el señor Johnson fue nuestro 28º gobernador general entre 2010 y 2017. Además de su larga y condecorada carrera profesional en Derecho, el servicio público y la academia, se ha destacado como un gran pensador. Es conocido por su lema, Contemplare meliora, imaginar un mundo mejor. Este se refiere a su fe en nuestra capacidad colectiva para imaginar y crear una sociedad más inteligente y solidaria, y por ende contribuir a un mundo más justo y equitativo. Su libro, Trust, 20 maneras de construir un país mejor, sigue esta línea, pues ahí se contempla la construcción de confianza como piedra angular de la democracia, partiendo por sí mismo e incorporando progresivamente las relaciones con los demás. Ello desemboca en nuestra contribución al tejido social con el fin de crear un país confiable y digno de confianza. Quisiera, a su vez, expresar algunas palabras sobre quién hoy comparte el espacio de diálogo con nuestro estimado señor Johnston, su excelencia Ricardo Lagos. Como tercer presidente de Chile después del retorno a la democracia y el primer presidente chileno del siglo XXI, tuvo la responsabilidad de guiar a su país a través de años claves de la reconstrucción democrática y el fortalecimiento institucional. Por mi parte, desde que llegué a Chile en octubre del año pasado, he podido constatar directamente la sólida, amistosa y multifacética relación bilateral que existe entre Canadá y Chile, y que este 2021 celebramos 80 años de relaciones diplomáticas. Hoy somos socios en la promoción de un comercio justo e inclusivo, en la protección de los derechos humanos y la igualdad de género, en la lucha contra el cambio climático y en la defensa del orden internacional basado en normas. Esto se ha construido sobre la base de décadas de intercambio entre nuestros pueblos, nuestros líderes y nuestros empresarios. Intercambios como el que van a presenciar hoy. Estaremos muy atentos a los consejos y las visiones que se ofrecerán a fin de generar, mantener y reconstruir confianza personal para crear un futuro mejor para todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Michael Gord, el embajador de Canadá en nuestro país, que nos acompaña hoy día desde Ottawa. La verdad es que vamos a tener el lujo aquí, como decía Michael, como ha dicho Pablo también, de tener a dos protagonistas fundamentales de la historia contemporánea de nuestro país y de Canadá, a dos líderes, yo decía el otro día cuando nos comunicábamos, ¿cierto?, por Zoom, además a dos hombres sabios. Y es esa la sabiduría que queremos tratar de intercambiar, de poner sobre la mesa en el día de hoy en este Trust Talks. Vamos a tener entonces ahora, vamos a saludar y a tener la conexión, ¿cierto?, desde Ottawa, desde Canadá, a David Johnston, el ex gobernador general de Canadá, el 28º gobernador general de Canadá y el autor de Trust, 20 Ways to Build a Better Country. David, it's a pleasure to David, see es un you, placer not to meet verte, you, but to no see you conocerte, pero and to hear verte you. y The escucharte. stage is El yours. escenario You're es very tuyo welcome. y bienvenido. Muchas gracias, Connie y Michael. Buenos días. Es un gran honor para mí poder acercarme a ustedes, el pueblo chileno,
para dialogar sobre algo tan importante como lo es la confianza. Una que necesitamos reparar, restaurar y fortalecer en todas las naciones alrededor del mundo. Durante décadas me he dedicado a conocer distintas instituciones, dialogar con jóvenes, relacionarme con líderes. Y la experiencia me ha demostrado que siempre podemos ser mejores. Tal como lo expreso mi libro Trust, 20 Ways to Build a Better Country. Cada uno de nosotros puede fortalecer la confianza y con nuestras acciones hacer un país mejor. Muchas gracias. Estoy triste de no poder estar en persona con ustedes, pero espero que esto pueda ser una oportunidad pronto. Quiero decir lo honrado que estoy de ser parte de esta maravillosa serie de charlas acerca de Trust. Decir lo ansioso que estaba de esto y la afiliación y el afecto que existe entre la gente de Chile y la gente de Canadá. Tenemos tanto en común que establece esta afinidad. Especialmente es un agrado ser parte de la organización Deloitte, que tiene una sociedad entre Deloitte Chile y Deloitte Canadá, operando mano a mano, como una manifestación maravillosa de cómo las organizaciones canadienses y chilenas pueden funcionar mejor, donde 1 más 1 no es 2, sino 3, 4 y 5. Y también quiero felicitar a Michael y a la Embajada de Canadá en Chile por ser una parte tan central de esta serie de relaciones. Y Chile es una nación que crea confianza y nosotros también. Nuestra embajada tiene un rol en el aprender el uno del otro, de cómo aumentamos en esa confianza para hacerla aún más fuerte. También quiero indicar que hay una razón especial por la cual estoy tan encantado de estar con ustedes. Tenemos 14 nietos, mi esposa y yo. Llevamos 57 años juntos y tengo 5 hijas maravillosas que están en posiciones públicas y 2 de ellos tienen 18 y 15 que fueron adoptadas por nuestra hija mayor de un orfanato en Cali, Colombia, porque no podían tener hijos. Así que las 2 primeras bendiciones de nuestra vida vinieron de Latinoamérica y estamos profundamente agradecidos de tener esos 2 maravillosos niños junto a esos otros 12 nietos que tenemos. También quiero hablar acerca de la confianza, el Trust, el libro que han traducido a español gracias a la cortesía de Deloitte, de la Embajada canadiense, que empieza con la inscripción a los niños, que muchas veces su confianza confían intuitivamente y con las expectativas completas de la justicia. Los niños entregan instintivamente su confianza con una gran expectativa de que sean justos. Así que es básicamente eso, justicia. La habilidad de que todos nosotros podamos confiar en el otro, de ser dignos de esa confianza, el confiar en nuestros vecinos, en nuestras empresas, nuestras instituciones y particularmente en las instituciones públicas para establecer justicia para todos. Y Schultz, who was that remarkable public servant, ese servidor público maravilloso, persona de negocios, líder académico en Estados Unidos, secretario del Tesoro, secretario de Estado, secretario de ministro del Trabajo, en varias posiciones gubernamentales, y dijo, cuando se le preguntó acerca de cuáles eran sus virtudes fundamentales, y dijo, la confianza es lo más esencial, es la moneda del reino. Si es que tienes confianza en una sala, ya sea de familia o de negocios o militar, de entrenamiento, todo funciona y funciona bien. Y si no la tienes, no funciona. Todo el resto es detalles. Así que estoy feliz de estar con ustedes hablando acerca de Trust y estoy ansioso de la entrevista porque, en particular, la oportunidad de compartir
con su presidente que todos admiramos tanto en Canadá. Así que, Connie, volvemos contigo. Thanks a lot, David Johnston. Muchas Thanks a gracias, lot David for your Johnston. words. Gracias por tus Muchas palabras. gracias, David Johnston, por sus palabras. Y ahora le vamos a dar la palabra al presidente Ricardo Lagos. Presidente. En primer lugar, quisiera agradecer enormemente el privilegio de poder compartir con David Johnston. Johnston ha sido un personaje notable, porque a lo largo de su historia personal, él fue construyendo una forma de mirar en torno a la palabra confianza y cómo construir instituciones. Es en este sentido donde me parece más importante el texto que estamos comentando, porque en ese texto aparece nuestro personaje en toda su integridad. Primero, su integridad desde el punto de vista de su entorno familiar. El plantear que la confianza tiene que ver enormemente con los valores culturales, políticos, éticos de cada uno de nosotros, que emergen de inmediato. Ahí está el joven en Harvard, en una fraternidad del hockey, que es lo que él practicaba intensamente. Y en esta fraternidad deciden incorporar a una persona que viene de Nigeria. Y alguien dice, es que si a lo mejor viene alguien de Nigeria con su color y sus atributos, algunas de las personas que nos financian a nuestra fraternidad, tal vez no les guste. Mejor no lo invitamos. Johnston no estuvo de acuerdo con eso y decidió en ese momento renunciar a la fraternidad. Sin escándalos, sin aspavientos, sin informarlo al mundo, simplemente para estar tranquilo consigo mismo. Renunció. Ahí está retratado el joven, entendiendo que lo primero para construir confianzas es cómo se construyen a partir del individuo. Y todos y cada uno de nosotros somos responsables de nuestros actos de acuerdo con nuestros propios valores y cómo esos valores se expresan con nuestros congéneres. Y por eso en el libro se distinguen tres grandes capítulos. El capítulo individual, de cada uno de nosotros depende, y nos relacionamos con nuestros congéneres construyendo confianza a partir de nuestros valores e ideas. El segundo gran capítulo es cómo somos capaces de construir confianzas en la comunidad a la cual pertenecemos. La comunidad de nuestro vecindario, del lugar donde físicamente vivimos, o la comunidad en torno al colegio al cual van nuestros hijos, o la comunidad que va en torno a las fábricas, a las oficinas. En el futuro vamos a decir al lugar donde tenemos la pieza para hacer el Zoom y nos comunicamos con el Zoom con nosotros. Esa es nuestra comunidad. Y finalmente, claro está, la otra gran comunidad, que es el país en el cual vivimos. Y cómo cada uno de nosotros puede aportar a la confianza del país a través de las instituciones que todos los países nos damos. Y ahí está entonces retratado en cada una de esas instancias David Johnston, en cada uno de los momentos que le toca vivir. Y en esos momentos que le toca vivir, él expresa sus ideas, sus puntos de vista. Y entonces sus 20 maneras de abordar el tema de la confianza, sea a nivel individual, a nivel de la comunidad o a nivel del país. Y también, digamos, la confianza más allá del país a través de la forma como miramos las relaciones internacionales. Y si he de concluir esta primera parte y esta introducción, quisiera decir que en un momento en donde nos correspondió en el ámbito de las relaciones internacionales una circunstancia difícil,
respecto de la guerra y la paz, después del atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos, la decisión americana de intervenir en Afganistán y posteriormente de extender esta intervención a Irak. Y ahí tuvimos una mirada común con el en ese entonces Jean Chrétien, el primer ministro canadiense, en el sentido de decir, la guerra y la paz es un tema que se define dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y por lo tanto, dentro del Consejo de Seguridad, todo. Fuera del Consejo de Seguridad, nada. Y traté de explicar ahí a los amigos canadienses que nosotros como un país pequeño queremos reglas en un mundo civilizado. Y las reglas respecto de este tema están en ese Consejo tan particular de Naciones Unidas, del cual en ese momento formábamos parte. Y tuvimos allí una mirada común a través de los amigos canadienses. Quisiera concluir aquí esta parte de la intervención. Y muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Ya sabemos en qué ha terminado lo de Afganistán, así es que muy a tiempo su comentario. Voy a leer una frase del libro Trust, que de alguna manera inspira todo lo que ocurre aquí, ¿cierto?, en este Trust Talks. Ningún problema se soluciona, ningún desafío se enfrenta, ni ninguna oportunidad se aprovecha sin confianza entre las naciones, sin confianza entre las personas y las instituciones que deben servirlas y representarlas, y sobre todo sin confianza entre los individuos. David, este libro fue publicado en 2018, yo diría años antes o un poco antes de que el mundo viviera profundos cambios, como lo hemos visto que está experimentando. ¿Qué le hizo a usted intuir en ese momento que era necesario hablar de confianza y relevarla, ponerla sobre la mesa como un factor determinante para un desarrollo sostenible de un país y de una organización y del mundo? ¿Por qué hablar de confianza ahora, en ese momento? Connie, creo que el factor principal fue mi preocupación de la disminución constante de la confianza en nuestras instituciones gubernamentales. Cuando yo tuve la oportunidad de servir de 2010 al 2017 en una de esas posiciones, y esto no es único para Canadá, la confianza, se llevan haciendo encuestas por las últimas 2 décadas acerca de la confianza en 4 categorías distintas. Uno es negocios, organizaciones gubernamentales, 3 medios y 4 gobierno. Y hemos visto niveles descendientes en la confianza de acuerdo a la encuesta anual que realizan. De hecho, en 2018, el año que este libro fue publicado, Canadá por primera vez fue una nación con menos confianza. Ese año, menos del 50% de los canadienses confiaban en su gobierno, en sus negocios, en las organizaciones no gubernamentales y en los medios. En este sentido, el gobierno, de hecho, que estaba en la posición más baja en esta pandemia, ha estado en el lugar más alto ahora. Eso es algo de mucha preocupación para mí y me causó de tener algunas de las ideas que tuve, los discursos, y para ponerlos de esta forma. Y resume las cosas en 3 partes. Comienza con cómo me construyo como una persona confiable, después cómo magnifico la confianza en las instituciones alrededor mío, a los vecinos, comunidades, asociaciones, regiones, y finalmente confiar en la nación misma. Y creo que estamos en ese proceso ahora. Estamos construyendo la confianza. Hay algunos desafíos bastante sustanciales que creo puedo elaborar más adelante en la discusión. El diagnóstico que usted hace, David, sobre la pérdida de confianza, ¿cierto?, en Canadá, se parece a lo que ha pasado en nuestro país, ¿o no, presidente? ¿Cómo lo ve usted? ¿Tiene el mismo diagnóstico de cómo se ha perdido la confianza en las instituciones, en los medios, entre nosotros, en la sociedad de nuestro país? Creo que hay elementos en común. ¿En qué sentido? Primero, yo diría que estamos terminando una época
de 200 años de revolución industrial y entrando en una época totalmente distinta, que es la revolución digital. Y todo cambio epocal es un cambio complejo, porque el pasado no se va muy rápido y el presente no llega aceleradamente. Y estamos entonces con un pie en el pasado y con un pie en el futuro. Transición. La transición. Lo grave es que esta transición, que de por sí es compleja, llega acompañada de la pandemia. Y la pandemia introduce entonces una aceleración en tantos elementos como el mundo digital online. Una aceleración, pero todavía está la molestia de cambiar de un sistema a otro. Y es aquí donde me parece que hay elementos comunes, porque la política ayer era vertical. Vertical en el sentido que el líder habla, el líder ordena, el partido ordena a sus parlamentarios. Es predecible. Ahora, al ser digital, hay una igualdad horizontal entre el líder y la ciudadanía. Y ahí está el Twitter, no quiero leer lo que el Twitter debe estar diciendo al escucharme hablar a mí. Y me están poniendo en su lugar inmediatamente, halagos que siga hablando. Pero lo importante, yo creo, es otra cosa. ¿En qué medida somos capaces de adelantarnos a lo que viene? Y la pérdida de confianza en las instituciones tiene que ver con que ahora, es cierto, antes se espera 4 años para la próxima elección o 6 años. Ahora yo quiero que se me escuche de inmediato y se me responda. Y por eso no es una frase cuando yo digo gobernar hoy es saber escuchar. Porque la rapidez del cambio es tan acelerada que las verdades de ayer dejan de serlo hoy. Y por lo tanto, ¿cómo establezco ahora en el mundo digital instituciones políticas que a la autoridad le permiten escuchar? No para hacer lo que le están diciendo, no, pero para saber lo que están demandando y cómo me adelanto. Concluyo con esto. Cuando uno ha tenido los cambios que han ocurrido en Chile en los últimos 30 años, en donde, David, en Chile el ingreso por habitante se multiplicó 3, y no les exagero si digo 4 veces en estos 30 años. ¿Concibe usted multiplicar el ingreso por habitante 4 veces en este periodo de tiempo? Se dejó atrás la pobreza, pero surgen nuevas demandas. Y porque se dejó atrás la pobreza y surgen nuevas demandas, la primera demanda es educación, porque hoy, prácticamente 7 de cada 10 jóvenes en educación superior son primera generación en su familia. Escuche bien lo que digo. Primera generación en su familia. De 10 jóvenes en educación superior, 7, nunca nadie en su familia había llegado donde él llegó. Lo único malo es que hay que pagarlo. Y entonces usted empieza a descubrir que las nuevas demandas son muy importantes. Y esas nuevas demandas tienen que ver precisamente porque progresó. Y porque progresó entonces tiene que cambiar ahora y escuchar las nuevas demandas. Y esta parte es tan importante. Y cuando no se escuchan, o escuchándolas no se le hace caso, entonces se produce la eclosión. Y el 18O, ¿qué es lo que es? Demandas insatisfechas que o no se quisieron escuchar, o escuchándose se pensó que todavía se podía aguantar un poco más. Porque habían habido explosiones antes. El 2006, los pingüinos, jóvenes de enseñanza secundaria, el 2011, jóvenes de enseñanza universitaria, y siempre pensaron que se podía aguantar un poco más. Y se produjo la explosión. Ahora entonces tenemos que saber enfrentar esto y enfrentarlo a partir de lo que ustedes nos han enseñado en Canadá, porque también hay otros que han quedado en el camino, como son los pueblos originarios. Y ahí ustedes tienen tanto que enseñarnos.
Y ahí tenemos algo, una materia totalmente en común, ¿cierto?, entre Canadá y nuestro país. Pero antes de hablar de los pueblos originarios, quiero tomarme de lo que dice el presidente Lagos, David, acerca de, básicamente, de las causas del estallido social del 18 de octubre aquí en nuestro país, ¿cierto?, que pese a todos estos avances que el presidente bien describió, que son objetivos, que están ahí reflejados en los números, en cómo ha avanzado nuestro país, existía una rabia acumulada que finalmente explota el 18 de octubre. Y usted ha conocido bien el fenómeno. Quiero preguntarle, ¿cuál cree usted que son las razones de que una sociedad reaccione como reaccionó la sociedad chilena frente a los hechos del 18 de octubre y lo que vino después, ¿cierto? ¿Dónde cree usted que se debilitó también la confianza en nuestro país y por qué las sociedades llegan a los puntos en que, al que llegamos nosotros el 18 de octubre y los meses posteriores? Connie, I'm not close enough to the No facts soy on the lo ground to be suficientemente able to give a cercano very thoughtful answer to that. para responder And eso conscientemente. therefore I won't Por sort lo of tanto, plunge no into voy trying a to dissect tratar that. de But let me decir begin by estas cosas, pero reinforcing déjenme what reforzar President Lagos has just said, lo que el particularly presidente the Lagos last dijo, note, principalmente la which última parte, que is the equality of opportunity. la igualdad de The great hope that comes from oportunidades y la education. esperanza que The viene de la opportunity for educación, la every oportunidad citizen de que in cada our respective ciudadano en countries to nuestros develop their países talents to the desarrolle very sus largest talentos extent, and guess al what, when they mayor do that, nivel it's larger. posible That's a hasta que lo remarkable puedan hacer. figure Eso es that in una the cifra last period of maravillosa que time he el mentioned último periodo de that tiempo ha 7 out of mencionado, de 10 7 de cada students 10 attending estudiantes que post-secondary van education a la institutions la have a universidad person in their family sean los to have that primeros en su experience. familia en That's a tener esa experiencia. remarkable Es achievement. un logro And that's a great sign maravilloso of hope, y es un gran above signo all, de of esperanza, that por kind of sobre equality todo, of de ese opportunity. tipo de igualdad de If we want oportunidad. to look Si es more que generally queremos verlo de the manera más causes of general, the las ennui, causas of the degree of unrest del in all of nivel our de societies, not simply Chile and Canada, en around todas the nuestras world. sociedades, no As solamente en President Chile, Lagos sino has que en said, todo el we are mundo. really at El an presidente Lagos hinge dijo que point in history with some estamos very en un punto attractive importante features de and la some historia very con challenging muchas features. características And there are 5 or atractivas 6 y factors that desafiantes. have Y hay 5 o combined 6 at this factores que se han time combinado en to este make momento particular para challenges. One is he crear referred to desafíos as the específicos. digital Uno revolution, lo definió como which la is revolución proceeding digital, at a pace que of change like that. está en And our una tasa de cambio capacity así, cuando to nuestra have the capacidad human reaction to that advantage de la is proceeding at a reacción lower humana es inferior, plane. está And en un that plano gap is a inferior, very y esa challenging one brecha for us to es deal una muy with. Now, the desafiante. digital revolution La revolución offers great digital promise, ofrece to my grandes mind, much greater promesas, promise than the downsides. para But the muchas más promesas downsides have que brought us lados together with everyone negativos, being their pero own publisher and change que todos occurring son so sus propios rapidly that publicadores it's y los very cambios difficult ocurren to adapt. tan And rápidos que just no to alcanzamos a mark that, bear adaptarnos. Y in para mind marcar that eso, it tengan en took mente 3 que centuries, from the hace 15th century to the 18th desde el century, siglo XV al for the printing XVIII, press, which was the para last que major tomó communication 3 revolution siglos para before the digital la prensa revolution, escrita, for the antes de printing press to reach a majority para of la the revolución population of industrial, pero la Western Europe. mayoría de la 3 población centuries en for that Europa, to 3 occur. siglos It took tomó the para que eso internet from ocurriera. Le tomó 1993 a less than a Internet de decade 1993 to reach menos a de una majority of década the population of para the llegar a world. la That's mayor the de indication of the la pace mayoría de of la change población with del this mundo. La tasa de remarkable cambio new revolution in de esta communications, nueva which we're still revolución en learning how to comunicaciones maravillosa, manage, todavía how to está filter, aprendiendo de and how cómo to gestionar, decipher, cómo as it kind of filtrar, overwhelms cómo us with decidir, data y nos and barrels of sobrecoge fake news and other things. But the por las noticias promises that for the first falsas y time in todas esas history, cosas. Pero por primera vez en la communication historia de la facts, comunicación, ideas, los hechos, experiences las can ideas, go las to every experiencias corner of the pueden llegar a world, cualquier to lugar del every mundo, citizen, a cualquier at a very, very ciudadano, low cost. That's a the un costo promise. muy bajo. Eso es Secondly, we've algo had positivo. Lo rising segundo, inequalities tenemos of wealth for the past 4 or 5 inequidad decades. de History shows riquezas us que that when those aumentan. La reach historia nos extremes muestra in que any society, there's going cuando to be a llegamos a los extremos en reaction. cualquier And we see sociedad va a haber una that reacción. in many Y jurisdictions vemos in the eso en world. muchas Thirdly, jurisdicciones en el we had the mundo. global Tercero, recession tenemos in la recesión global 2008, en which was 2008, really que very fue challenging muy in terms of desafiante respecto a looking at how markets ver function, how financial institutions cómo los mercados function, funcionan, las with instituciones major financieras, disappointments in con the grandes system that prevailed. decepciones. Coupled with that was Junto a eso globalization, which fue la offered great globalización, que promise. ofrece grandes Canada and promesas. Chile being Canadá leaders y in Chile international son trade, líderes en freedom of comercio trade, internacional, exchange of en goods and libertad de services, comercio but there were de bienes y downside servicios, pero consequences that we were hay not really consecuencias adept del enough otro to lado deal with as que we no should have. todavía no estamos adaptados And then para along lidiar comes con climate ellas como change, deberíamos. Y también tenemos el reaching a cambio tipping point, in climático, my llegando a judgment. un We've seen punto de it gradually quiebre growing, que los hemos and visto the crecer consequences are gradualmente y very las real before consecuencias us, son and muy that's a reales challenge. enfrente nuestro. And then Y eso es un finally desafío. Y comes the finalmente pandemic, viene which la has challenged pandemia, all of que us. es
nos ha desafiado a todos. Ha sido una prueba para la confianza en nosotros mismos de hacer lo correcto al estar vacunados, por ejemplo, confiar en nuestros vecinos para que hagan lo correcto, que es utilizar la máscara, confianza en nuestra ciencia, que se ha desempeñado de manera milagrosa, produciendo vacunas en 10 meses en vez de los 10 años que se esperaba, confiar en nuestras autoridades de salud pública, gran parte, en entregar este mensaje, y Chile es cuarto o tercero en el mundo en las tasas de vacunaciones y estableciendo los estándares para otros como en Canadá. Pero esta pandemia nos ha probado a todos, incluyendo la confianza en nuestras instituciones públicas y el liderazgo político. Así que todas estas características que nos están llegando al mismo tiempo, tenemos que encontrar formas de reconstruir la confianza, de reconstruir las expectativas de las instituciones públicas y privadas, de que puedan ser innovadoras con las soluciones apropiadas. Para mí, yo tengo mucha esperanza en este punto de la historia, porque vamos a lograr, creo que vamos a lograr manejar los desafíos que vemos con la epidemia, pero una mayor cooperación dentro de nuestros países respectivos y una mayor cooperación entre países en todo el mundo. Debería agregar que el otro factor que ha sido muy desafiante ha sido la disminución del orden internacional, las normas que crearon los planes después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas, las instituciones como los acuerdos, el Banco Mundial, y con el uso de la influencia después de la Segunda Guerra Mundial para ser un poder pacífico en todo el mundo. Todas esas órdenes han estado disminuyendo y tenemos una gran prueba de esto con la reunión del G7 llamada por el señor Johnson del Reino Unido, con el presidente de Estados Unidos y otros, tratando de extender la fecha límite de Afganistán. Todas esas cosas nos desafían y espero que las discusiones que tengamos acerca de algo como la confianza nos permitan a la gente de China y de Canadá para que construyan confianza. La confianza es muy importante, así que es fácil de perder y lento de construir. La confianza es nuestra búsqueda y principalmente debemos estar concentrados en la educación, como dijo el presidente en su última intervención. En Chile hay, ya lo hemos dicho, ¿cierto? Igual que en Canadá, igual que en muchos países, una fuerte desconfianza, descontento en las instituciones, y justamente ahora estamos en un proceso de escritura, vamos a empezar, ¿cierto?, de la nueva Constitución. Quiero preguntarle si una nueva Constitución puede ser el camino para recuperar también esa confianza perdida. Vamos a primero escuchar a David y después al presidente Lagos sobre este punto. ¿Crees tú que es un camino? Ustedes también tuvieron una nueva Constitución ya hace décadas, pero ¿un proceso constituyente puede ayudar a recuperar esa confianza? Hemos tenido ejercicios similares en los últimos 30, 40 años. Uno que viene de la búsqueda de la separación de Canadá, de la provincia de Quebec, de la provincia. En 1995 tuvimos ese referéndum de la separación de esa parte de Canadá, el 22-23% de la población. Creo que una gran tragedia para el resto de Canadá habría sido esto. Superamos esto. Trabajamos muy duro antes de esto en el referéndum para tener una convención constitucional y por primera vez obtuvimos el derecho y la responsabilidad de Canadá para crear nuestra propia constitución, que fue escrita por el Parlamento inglés. Tuvimos que volver a ese Parlamento si que queríamos hacer un cambio, así que fue un periodo muy importante en nuestra historia. Y tenemos otros tiempos importantes donde hemos tenido que ver nuestra constitución, quizás con respecto a cambios radicales o dramáticos o evolucionarios o evolutivos. Y eso va a continuar en un país que constantemente revisa las instituciones del gobierno. Así que yo estoy ansioso del ejercicio constitucional en Chile. Estoy feliz de que fue un movimiento que respondió a desafíos específicos. Si tuviese algún consejo sería eviten los extremos en sus esfuerzos.
concéntrese en el bien público y construir confianza. Dense cuenta que la Constitución es solo un documento, un pedazo de papel o pedazos de papel que establecen objetivos, declaran instituciones y la ubicación del poder y los equilibrios, pero hay más que es importante, más que ese pedazo de papel. Es cómo esos valores están siendo ejecutados, qué instituciones, qué liderazgo tenemos instaurado para hacer la justicia, para el concepto de confianza. Y en nuestro caso, con nuestra nueva Constitución, en 1982, tuvimos una partida muy radical. Nuestro sistema de gobierno es el sistema parlamentario. El Parlamento puede aprobar cualquier ley y no teníamos hasta ese punto una Carta de Derechos Fundamentales y responsabilidades que protegían al individuo contra el Estado y otros desafíos que podrían aparecer. Así que los creadores de esa Constitución del 82 tenían un artefacto institucional que no era parte del sistema, que vino del continente, que fue, volviendo a la ley romana, que es una carta de derechos y libertades que limita la soberanía del Parlamento, la voluntad de la gente, como se expresa. Y algunos dijeron que esto es imposible, no pueden tener dos sistemas de gobierno operando, la soberanía parlamentaria por un lado y tener una lista de derechos independientes que entrega un límite al gobierno. Y adivinen qué, funcionó bien. Y funcionó bien en gran parte por esa tercera rama del gobierno, la rama judicial independiente. Tenemos un sistema judicial muy fuerte en nuestra historia y eso ha tenido una persona muy importante, una mujer muy importante que se retiró después de 20 años como jefe del sistema judicial, pero ese enfoque de unir la soberanía parlamentaria y esos límites y balances de la Carta Fundamental de Derechos, pero algunas características mediatorias entre esos dos para evitar extremos y encontrar un consenso. Uno, no apunten a demasiado, construyan sobre su constitución anterior y mejoren. Estén muy conscientes de cómo van a funcionar y ser operados y háganlo en la base de construir confianza. Las recomendaciones, ¿cierto? Desde la experiencia canadiense a nuestra nueva constitución que está en proceso de escritura. Presidente, ¿usted cree que el proceso de escritura de una nueva constitución nos va a permitir, va a ayudar a recuperar esas confianzas y de qué manera? Yo creo que de nosotros depende. De nosotros depende cómo entendemos este proceso. Hay muchas razones para sentirse que hay que protestar porque 1, 2, 3, 4, la razón que dije anteriormente. Y eso tiene que ver, esa protesta, esa molestia, algo muy simple. Usted no puede multiplicar el ingreso por 3 o 4 veces, pero la gente demanda más bienes y servicios, ahora que está mejor. Pero para satisfacer esas demandas hay que tener más ingresos. Y fíjese usted, mientras el ingreso aumentaba 3 o 4 veces, los ingresos del fisco, del Estado, siguieron siendo un 20% del producto de Chile. En Canadá, los ingresos son más o menos un 35% del producto, los que recibe el Estado de Canadá. Y buena parte de las provisiones que da el Estado provienen de esa diferencia entre el 20 y el 15. De carga tributaria. ¿Verdad? Y lo segundo que quisiera decir es que, porque nos fuimos quedando atrás y la gente demandaba, en los últimos 10 años hemos aumentado la deuda de Chile de un 5%, 8% sobre el PIB a un 28%. Y ahora no le digo, estamos ya por el 40% producto de la pandemia. En pandemia. Entonces, quiere decir entonces que estamos en problemas para el futuro. Tenemos que abordar este tema. No lo abordamos y decidimos endeudarnos porque podíamos hacerlo.
Y ahí está la gran diferencia con Canadá. Dicho esto, respecto al futuro y la Constitución, yo discrepo cuando se dijo que la elección de la Asamblea Constituyente era la madre de todas las batallas. Eso no es así. ¿Por qué? Yo diría que hay que entender la elección de esos convencionales como la madre de todos los acuerdos. La obligación nuestra es en esa constituyente alcanzar el acuerdo. Me gusta la frase que se dice, entre su verdad y mi verdad. Cuando nos ponemos de acuerdo, entonces construimos la verdadera verdad. ¿Y usted ve ese espíritu? ¿Usted ve ese espíritu Y yo, en lo que está ocurriendo yo hoy día en quiero la empezar a convención? ver ese espíritu. Yo sé que es difícil, pero es la única forma de construir. Por eso se planteó el tema de los 2/3. Afortunadamente, una vez terminada la elección, nadie es dueño del tercio para vetar y por lo tanto estamos más obligados a alcanzar el acuerdo. Segundo, tan importante como aquello es cómo entendemos el sistema democrático que vamos a construir. Porque claro, yo dije una vez que era una hoja en blanco, pero nunca se escribe una constitución con una hoja en blanco porque todos llegamos a esa instancia con nuestro pasado, con nuestra historia, nuestros valores, nuestros modos de entender, y entre eso que cada uno de nosotros tiene que ser capaz de tener un punto de llegada. Y en eso soy optimista, en eso soy optimista. ¿Y es optimista en que esta nueva constitución es fundamental para la recuperación de esa confianza o es ponerle demasiada expectativa? No, yo creo que es esencial porque aquí hay la legitimidad propia de aquellos que fueron elegidos. Entonces nadie tiene derecho a cuestionar a los que están ahí. Cuando un convencional dice usted no tiene derecho a estar en tal comisión, está actuando contra la legitimidad propia que tiene ese convencional que fue elegido igual que usted. Como lo que ocurrió con Jorge Como Arancibia. lo que ocurrió en este día. Y usted ve Usted lo criticó. Usted vio que eso terminó. Sí. Nadie discute ahora que el señor puede sentarse perfectamente. Entonces, hay atisbos de algunos de pensar que mis puntos de vista son los que valen. No es así. Los puntos de vista que valen son aquellos puntos de vista que se concuerdan. Y la Asamblea está obligada a hacerlo. No me cabe duda que eso va a ser así. El otro elemento importante, que me parece central, es cómo somos capaces ahora, cuando vamos a dar estos nuevos pasos, entender aquellos asuntos que podemos mejorar unos con otros. Porque no es un problema de elegir entre sistema presidencial o parlamentario, no. Son muchas cosas que están entrecruzadas. El sistema de los partidos políticos, el sistema, porque seguirán existiendo, el sistema indispensable de cómo se eligen los parlamentarios, cuál sistema electoral, está todo entrecruzado. Y hay que tener entonces un mapa claro respecto de estos temas que van a ser complejos, pero creo que la experiencia pasada nos puede iluminar enormemente. Y uno de los temas que evidentemente ya se ha nombrado y se ha discutido, ¿cierto?, es el de los pueblos originarios, la deuda que hay con los pueblos originarios de nuestro país, y es algo que tenemos en común con Canadá, ¿cierto? Ambos países tenemos en común una relación problemática, digámoslo así, con nuestros pueblos indígenas. ¿Qué medidas han tomado en Canadá para mejorar esa relación? ¿Cómo lo han resuelto, si es que está resuelto? Y que pudieran ser medidas también inspiradoras para la discusión y las soluciones aquí en nuestro país. David. Connie, that's such an important subject. Ese es un tema tan importante. La gente en Canadá constituye el 4 o 5% de nuestra población, pero es justo decir que han sido ignorados en la historia, empezando con el entendimiento de nuestra historia, la historia que yo aprendí como cuando niño en el colegio, fue la historia europea y de Canadá cerca del siglo XV en adelante, sin reconocimiento en la historia de Canadá
Canadá antes de los primeros asentamientos europeos en Canadá. Y segundo, con un proceso de negociar con las primeras naciones en el país al final del siglo XVIII y XIX, al principio del siglo XX, hay un reconocimiento de los reclamos de territorio de la gente de las primeras naciones, que no operaba de la ley de la conquista, que fue mucho cierto para muchas de las naciones que vinieron al hemisferio occidental, en América y Sudamérica, pero no fue un reconocimiento completo del hecho de que grandes partes del territorio canadiense había sido ocupado por esta gente indígena por siglos y siglos. Había una serie de tratados, algunos intentos de acomodar el deseo de los que llegaban a la propiedad y mantener cierto territorio donde la gente indígena tenía su propia oportunidad de continuar su forma de vida. Pero esas tierras se disminuyeron de manera importante y muchos de los tratados, algunos fueron razonables y otros no. En muchos de ellos no eran honrados muy bien a lo largo del tiempo, algunos con unos experimentos muy desastrosos que alrededor de mitad del siglo XIX, definitivamente después de que Canadá se convirtió en un país, el 1867, adoptamos una política estableciendo residencias para niños en reservas en los territorios que habían sido reservados para los pueblos originarios, que sacábamos a los niños de sus casas y se llevaban a estos internados, como en Inglaterra, donde por lo menos volvían a casa. En los internados en Inglaterra se mantenían en contacto con sus familias, pero parte de esas idea de escuelas residenciales era cambiar la cultura de la gente indígena, así que los niños no podían utilizar su idioma, no podían seguir sus costumbres, etcétera, para cambiarlos en alguien que calzara el modo europeo. Ese sistema, nos damos cuenta ahora que estuvo mal por el intento de exterminar la cultura de la gente. Así que pasamos los últimos 15, 20 años tratando de recuperarnos de eso, principalmente con la Comisión de Reconciliación y la Verdad, que emitió un reporte con un número de recomendaciones para recrear esas relaciones, esa confianza, y todavía hay cosas que hacer, empezando con el reconocimiento en 1982 de la Constitución del 82 de la gente indígena que constituyen una nación ellos mismos, con derechos de gobierno en los territorios que ocupan. Y también es un trabajo muy importante de la Corte Suprema de Canadá de pasar una nueva ley indígena en un marco global general de la ley civil que ha sido nuestro sistema, que puede establecer un camino hacia la justicia y la confianza con esa gente. Todavía tenemos largo camino que recorrer, todavía tenemos una gran brecha entre los jóvenes indígenas y los no indígenas. Y eso es una tragedia, el tener esa brecha, porque la educación pública, las instituciones son un orgullo de Canadá por la igualdad de oportunidad, pero hemos visto mucho progreso. Y se estableció en el 2012 una fundación para extender los esfuerzos a construir comunidades a lo largo de Canadá. Tenemos un programa trabajando con la gente de primeras naciones, trabajando con otras caridades y ministerios de educación, especialmente en facultades de educación, para que la gente que está eligiendo una carrera en educación de estos pueblos originarios, les damos becas con exposición a prácticas. Lo vemos como David, la educación, vemos la educación como una profesión noble, llevando a esa educación de vuelta a la posición correcta para la gente indígena en la cultura la educación como el motor canadiense, para poder disminuir, ¿cierto?, acercar esa brecha que hay todavía entre los jóvenes y los niños indígenas y el resto de los canadienses. David, tú hizo mención a la trágica historia, ¿cierto?, detrás de las escuelas residenciales indígenas en Canadá, que es algo, por lo menos que nosotros públicamente lo hemos conocido hace poco. Se habla incluso de un genocidio cultural.
¿Esas heridas se están sanando en Canadá con lo que están haciendo con esta comisión de verdad y de reconciliación? ¿Están sanándose o hay también mucho odio con mucha justificación, digamos, por parte de los indígenas? Hay un progreso considerable, comenzando con el hecho de que hemos expuesto esa historia abiertamente, ampliamente y cruelmente, reconociendo los errores que el primer ministro Harper y Trudeau han expresado sus disculpas y algunas de las otras características desafortunadas de nuestras relaciones históricas, y lo que tenemos es un nuevo entendimiento que comienza con la propuesta de que nada acerca de nosotros sin nosotros. Tenemos que entender a la gente de las primeras naciones y trabajar juntos para superarlo. Soy muy optimista al ver las próximas generaciones de gente indígena joven. Ahora vemos muchos de ellos que son abogados, médicos, ingenieros, gente de negocios, etcétera. Ahora vemos un gran sentido de desarrollo sostenible en nuestros recursos naturales, donde en las tradiciones tradicionales de la gente de las primeras naciones hay grandes consultas y discusiones antes de aprobar los proyectos, y eso viene de una acomodación de distintos intereses. Tuve el privilegio de compartir algo conocido como la Mesa Redonda Nacional en el 89, que duró como 20 años para construir una propuesta de desarrollo sostenible. Y el concepto de la Mesa Redonda es que incluyes gente de diferentes diferentes lugares en una mesa redonda, y al entender la posición de la otra persona, obtienes un consenso. Esto, por supuesto, en eso se concentra en protección ambiental y desarrollo económico, cómo puede reforzar ambos y no hacerlas enfrentarse la una a la otra. Ese es el caso con los recursos naturales en los últimos 5 o 10 años en Canadá, y veo gran mejora. Hay mucho que recorrer todavía, principalmente el sector de la educación, pero espero tener esta conversación en 10 años más y tener una visión más optimista y una discusión más atractiva acerca del rol de la gente indígena en Canadá. Creo que en las últimas semanas hemos seleccionado a nuestro primer gobernador, Terry Simon, del norte de Quebec, que pasó su vida defendiendo la posición de la gente indígena. Como embajador, fue embajador en Dinamarca, una carrera diplomática, y creo que eso simboliza uno de los muchos pasos hacia adelante que son necesarios para establecer una reconciliación correcta y un progreso con la gente indígena. ¿Qué cree usted de lo que dice de David Johnston, del proceso que han tenido ellos en Canadá, de recuperar esa confianza, también de sanar heridas, de tratar de resolver los errores también del pasado? Podríamos tomar nosotros en nuestro propio proceso con los pueblos originarios. Estamos en momentos en que la violencia en la zona de la macrozona sur de la Araucanía ha aumentado muchísimo en los últimos meses, en los últimos años. Hay desconfianza entre las partes. ¿Cómo se recupera esa confianza? ¿Qué podemos tal vez aprender de lo que está realizando Canadá? Tal vez una comisión como la que tuvimos en algún minuto, ¿cierto?, acá cuando recuperamos la democracia, verdad, reconciliación, pero con los pueblos originarios. Bueno, yo creo que hay dos elementos importantes. El primero, que en el caso de Canadá hubo una mirada para resolver los temas y decidir en aquellos años, 80, 100 años atrás, vamos a hacer unas escuelas donde los vamos a mandar. Y los separaban de la familia. Visto desde la óptica de hoy, atroz. Y lo que ha pasado fue atroz. Sí, un genocidio cultural, como se dice. Un genocidio cultural. Y allí lo que usted tiene son 150.000 niños, de los cuales hoy están vivos 80.000. Mire usted, o sea, el tema lo tiene ahí. Claro. Con el trato que recibieron en esas escuelas y lo que hemos aprendido después. Difícil tema que nos estalla con aquellos que están allí. Lo nuestro es distinto. El trato que hubo aquí con los pueblos originarios fue más bien cómo se ocupa ese territorio por parte del hombre, comillas, que no está en esa situación.
¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que lo que se hizo, fíjese, pues, las cifras son parecidas, ¿eh? En 1880 y tantos, ¿no? La pacificación de la Araucanía, entre comillas. ¿De qué se trata? Se trata primero que el pueblo mapuche, para decirlo derechamente, nunca tuvo un mando único. Aquí lo que había eran comunidades. 3.000 comunidades había en aquellos tiempos. 3.000 comunidades siguen existiendo hoy. Sin embargo, solo se ponían de acuerdo cuando había que ir a la guerra. Y claro, cuando los incas, antes de los españoles, llegaron, bueno, lo canta Ercilla, ¿verdad? Anduvo, anduvo, anduvo. El hombre al hombre, el tronco al hombre del campeón, para elegir a quién iba a ser el líder. Y pararon a los incas en el río Maule. Y 40, 60 años después llegaron los españoles y los pararon en el Biobío. Y ahí se establecieron los famosos parlamentos, etcétera, etcétera, en que se estableció que todo lo que había de Biobío al sur, con excepción de Valdivia, eso era de los mapuches. Y después entonces llega el momento de la independencia, en donde participaron en los ejércitos de españoles y de patriotas, por así decir. Y finalmente, después de la Guerra del Pacífico, la llamada pacificación, que de pacificación tuvo poco y de ocupación tuvo mucho. Y ahí entonces también se establecieron las zonas que iban a estar reservadas para los mapuches. Y hubo una legislación especial y jueces especiales. Todo eso es una historia un poquito que no es para enorgullecernos nosotros. La forma como procedían esos jueces muchas veces, los jueces de indios que se llamaban. ¿Por qué digo todo esto? Porque creo que la forma en que hoy usted mira atrás llama entonces a hacer un reconocimiento de lo mal que se hizo. Tal vez lo hicieron porque era la forma de entender la realidad de esos años. Que el hombre se consideraba que era la civilización y ellos estaban en el error. El creer la superioridad de esa forma de mirar y no entender nunca que ese mundo tenía una conexión distinta a la del hombre blanco que venía de fuera. Eran parte de defender la tierra, vivían con la tierra y los muertos, como ellos dicen, volvían a la tierra. Y había que respetar aquello. Y mirado desde ahora, porque es parecido un poco a lo que cuenta, ¿cierto, David, sobre Canadá, sobre, digamos, pensando que estaba bien lo que estaban haciendo y estaba mirado desde hoy completamente errado, ¿cierto?, equivocado. Y es necesario, después de eso, de tener ese diagnóstico, que exista una especie de reconocimiento público, de incluso pedir perdón, o no sé si es perdón, o hacer algún acto por parte del Estado de Chile para reconocer lo mal que se trató en su minuto a los pueblos originarios. Yo creo que lo primero... ¿Un gesto político, como un gesto de recuperar esa confianza, la reconciliación? Creo que lo primero es reconocer la existencia de esos pueblos originarios. Que lo vamos a hacer en la Constitución. Porque ellos se reconocían como nación. Es el tema que ha planteado también Canadá. Claro. Los reconocen como nación. ¿Y qué es lo que entienden? Que la República convoca a las naciones todas. Que son varias naciones. Y ahí mire cómo me está sintiendo lo que yo estoy diciendo. La República de Canadá acepta las distintas naciones. No es que esas naciones se ponen de acuerdo, no. Son asumidas como parte de... Un Estado plurinacional. Entonces es un Estado plurinacional. Yo antes hablaba de un Estado pluricultural. Ahora, le voy a decir algo, mire qué interesante. El censo del año 92 preguntó, ¿y usted de qué es? ¿De qué pueblo? Y hubo 400.000 que se declararon mapuches. A partir del 92 hubo un conjunto de elementos en favor de los mapuches. ¿En qué sentido? Que si usted sabía hablar mapudungun, o sea, sabía la lengua mapuche,
usted podía acceder casi directamente a la universidad si quería estudiar pedagogías, de manera que también se pudiera enseñar por el profesor en mapudungun. Me tocó ministro de Educación y sostuve que todos los alumnos que sabían mapudungun debían entrar y enseñar mapudungun. 2, muy fácil decirlo, toda vez que en una escuela había más de un 50% de jóvenes de origen mapuche, debían recibir enseñanza en mapudungun. El decreto se dicta fácil, encontrar los profesores es más difícil. Esto es lo que hicimos, porque se hizo todo eso. En el censo del 2002, los mapuches aumentaron de 400.000 a 900.000, porque entendieron que siendo mapuches tenían acceso a determinados beneficios seguramente. Había un progreso, no suficiente. Me gusta un ejemplo que da nuestro autor de hoy, el tambor que le llevaron a su oficina. ¿De qué se trata? Cuando empezaron a establecer los reconocimientos que se hicieron, entonces todos dijeron, esto lo vamos a modificar, esto vamos a hacer 1, 2, 3. Y los pueblos originarios dijeron, conforme, aceptamos las explicaciones, ustedes reconocieron que lo hicieron mal, ha sido un progreso. Y ahora se han comprometido a todo esto. Entonces, la Asamblea de los Pueblos Originarios, que se creó para estos efectos, dijo, me parece interesante lo que hay. Y la Asamblea de los Pueblos Originarios decidió ir a ver al señor gobernador. Y le llevaron un gran tambor, porque ese tambor simboliza cuando ellos llaman a convocatoria a todo un pueblo. Y le dijeron, este tambor está aquí, pero usted va a ordenar que mantenga el silencio, que no se toque nunca, porque somos nosotros, los pueblos originarios, cuando veamos que ustedes están cumpliendo lo que han prometido, entonces vamos a volver acá a hablar con usted o con quien quiera que sea su sucesor y le vamos a decir, toque los tambores, porque ahora hemos concluido y estamos todos convertidos en una sola gran nación. Hemos aceptado la culminación de este proceso. Me pregunto, ¿dónde encontramos un tambor? Porque no me cabe la menor duda que podemos ser capaces de reconocer lo que se ha hecho mal en Chile, en el pasado. No para condenar a los que lo hicieron, porque ellos creían que lo hacían para poderlo sacar de la situación en que se encontraban y no entendían que también era una cultura que había que respetar. Y por lo tanto ahora estamos en condiciones de poder dar ese paso, pero luego habrá que ver cuáles son las medidas para hacerlo. Entonces mi pregunta es, ¿cómo hacemos para que haya un principio de avance, de reconocer que son naciones? Ahora, hay naciones de naciones, porque unas mantienen el lenguaje, otras ya lo perdieron. Y hay algunas que piden autonomía. Entonces, bueno, ¿cómo lidiar con la autodeterminación? La autonomía tiene mucho que ver con qué es autonomía territorial, esa autonomía. ¿Y esas autonomías cómo pueden ser? Se habla mucho del agua. ¿Cómo se administra el agua en Francia? ¿Por el gobierno central? ¿Por el MOP, Ministerio de Obras Públicas? No, no, no. El agua se administra por las cuencas. Explíqueme, cada cuenca tiene su origen en un río o los afluentes de los ríos. Y por lo tanto, la administración de esas aguas le corresponde a los que están en esas cuencas viviendo. En consecuencia, claro, usted podría decir que la administración de las aguas no se hace más a partir de una oficina del Ministerio de Obras Públicas, con el mayor respeto que le tengo a esa oficina, ¿verdad? Sí, estuve 5 años ahí. Usted fue el ministro. Estuve 5 años ahí. Pero lo que quiero decir es, siempre planteé la posibilidad de una administración de cuencas respecto del agua. Esa es la forma de poder abordar. Segundo, cuando usted me dice autonomía, bueno, lo estamos viendo ahora, que las regiones pueden elegir sus propias autoridades, elegir su gobernador.
Ya nos arreglaremos tienen el problema poco... que tenemos entre el poder del gobernador y el poder del delegado presidencial, y está claro dónde va eso. Pero esas son cosas que ya es un avance. Y en consecuencia, muchas partes del territorio pueden tener un grado mayor de autonomía, lo cual no implica secesión ni ninguna cosa. El Estado de Chile es uno solo, la República de Chile es una sola. ¿Pero sí devolución de tierras? Pero vamos a tener que ver qué significa devolución de tierras. ¿Sí? Porque fíjese usted, hay muchas empresas hoy día que están dispuestas a devolver tierras, pero el tema es más de fondo. No se trata solamente de devolver tierras, se trata también de enseñar cómo cultivar esas tierras. Yo he sido testigo de llegar a lugares donde se me ha dicho, mire señor, nosotros ahora sabemos lo que es la trazabilidad. Si queremos aprender a exportar los arándanos o las cerezas, tenemos que tener trazabilidad y si no, no exportamos. Pero no han aprendido. Algunos de ellos tienen comunidades que están postulando créditos de 1, 2 y 3 millones de dólares. Es otro mundo, ¿verdad? Y eso es parte del tema. Entonces yo digo, aquí se pueden hacer cosas y entender que hay cosas distintas. Porque cuando usted habla de la nación Rapa Nui, está hablando de 2.500, 3.000 personas. Y en donde para ser Rapa Nui hay que haber nacido en la isla. Si su madre iba a tener un problema al nacer y su madre lo tuvo en Valparaíso, usted no tiene derechos a esa... ¿Correcto eso? Difícil aceptarlo, ¿no? Que entre dos hermanos, uno nació, tiene derechos a herencia, el otro que nació en Valparaíso no lo tiene. Temas complejos a resolver, pero que son temas que se hablan entre todos y se resuelven entre todos. En suma, creo que tenemos mucho que aprender de lo que han hecho los amigos canadienses y la forma valiente en que lo han hecho. Aquí también hemos hecho algunos avances. Así como los avances que hicieron ellos, me permito aquí decir algo muy simple simplemente, que tiene que ver entonces cuando se estableció la necesidad de crear precisamente esta asamblea, por así decir, de los pueblos y que tenía que reunirse. Esto que ellos hicieron aquí, que es tan importante, bueno, nosotros hicimos algo parecido. Creamos, me tocó como presidente abordar este tema de los pueblos originarios. Y ha de saber, mi querido amigo, que creamos entonces una comisión de verdad histórica y nuevo trato con los pueblos indígenas. Esa comisión son 5 volúmenes de este grueso. 5 volúmenes en los cuales se plantean cosas que presidió Patricio Aylwin, como el expresidente de Chile y que fue encargado de presentar este informe al país, y en donde se estableció la posibilidad, por ejemplo, de tener un registro electoral de pueblos originarios. ¿Con qué propósito? Porque el mundo mapuche nunca ha sido una autoridad única para ser la contraparte del Estado. Si usted establece un registro electoral de los pueblos originarios, entonces usted puede establecer una contraparte con quien hablar. ¿Con quién habla hoy el Estado de Chile? ¿Con 3.000 comunidades? Claro. ¿Cómo le hace? Sabemos todos quiénes son esas comunidades, sabemos dónde están, pero ¿cómo se ponen de acuerdo entre ellos? Si hay un registro electoral, entonces este registro puede ser una contraparte. Pueden elegir sus propias autoridades en ese registro electoral. Y muy importante, si se llega a un acuerdo con el Estado de Chile, el Estado de Chile sabe cómo se ratifica. Se ratifica por el Parlamento chileno. Bueno, ¿y cómo lo ratifican ellos? Lo pueden ratificar entonces porque hacen un plebiscito en su registro electoral. ¿Qué forma más democrática de hacerlo? O pueden ellos elegir sus propias autoridades dentro de ese registro electoral para poder tratar estos temas. Hay distintas oportunidades y por lo tanto yo quiero pensar que esto es así. Y cuando se entregó este informe, yo me permití al finalizar decir lo siguiente,
Quisiera concluir junto con agradecer a la Comisión por la tarea que ha desempeñado, compartiendo un sentimientos como los que expresa el Licura Chihuaylaf. El Licura Chihuaylaf dice: en la energía de la memoria, la tierra vive y en ella la sangre de los antepasados. Comprenderás que por mí aún deseo soñar en este valle. Y yo le dije a continuación, es que ahora el valle se llama Chile. Y porque el valle se llama Chile, todos queremos soñar con un propósito común a partir de nuestras raíces diversas que confluyeron hace cientos de años para forjar la patria que tenemos hoy. Ese es Chile. Y esa es la forma de concluir aquello. Reconocerlos lo que son, en su identidad, respetarla. Es parte de nuestra riqueza cultural la relación de ellos con la tierra. Y a partir de eso podemos construir el Chile de todos. Una gran reflexión, ¿cierto? Para ya llegar al final de nuestra conversación. Quiero decirle a David, para terminar, ¿cierto? En su libro, David, usted dice que una sociedad inclusiva, un gobierno inclusivo, es uno que no solamente invita a la gente al baile, sino que baila con ellos. Quiero que a partir de esa frase nos deje una reflexión acerca de esa inclusión, que también es un desafío que tenemos ahora en Chile, nosotros, no solamente con los pueblos originarios, sino que también con los migrantes que han llegado a nuestro país. ¿Qué significa eso de no solamente invitar a bailar, sino que bailar con ellos? Connie, thank you for that question. Muchas gracias por esa pregunta. Primero quiero decir lo importante que son las lecciones que en Canadá podemos aprender de Chile. Mientras escuchaba al presidente Lagos describir su propio viaje con su gente indígena y tantas cosas positivas que podemos incorporar en nuestro viaje con nuestra gente indígena, el valor de las discusiones como esta donde podemos fertilizar el uno al otro e intercambiar ideas y el intercambio de la gente indígena también para que se puedan beneficiar. Estoy sorprendido de que el presidente Lagos, del conocimiento que tiene de Canadá y el entendimiento del tambor, eso es una historia maravillosa donde la verdad, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación emitió el informe y se le presentó este informe a una asamblea y el presidente, el gran jefe de la Asamblea de Primeras Naciones, de nuestra gente indígena en todo el país, me presentó como mi gobernador general este tambor. Y el tambor es muy significativo en las ceremonias de la gente indígena. Es un instrumento de bienvenida que se utiliza como un signo de respeto, también utilizado para entretenimiento, pero dijeron voy a tocar este tambor ahora con mis colegas y lo vamos a dejar con ustedes y cuando usted haya logrado el tipo de reconciliación en el camino hacia adelante de la justicia que se busca por esta comisión, vamos a volver a tocar el tambor de nuevo. Ese tambor ocupa un pequeño museo de la gente indígena en mi oficina junto a otros artefactos de la historia y el arte de la gente indígena y espero poder tocar ese tambor. Estoy ansioso por el día que podamos tocar ese tambor para cuando hayamos logrado la reconciliación. Y el tema de la diversidad y la inclusividad es tan importante, no solamente por cómo aceptamos a nuestra gente indígena y las naciones, sino que cómo aceptamos a toda nuestra población. Uno de los grandes placeres de ser gobernador general es que tienes la oportunidad de reunirte con jefes de Estado como el presidente Lagos o sus sucesores, como yo hice, tanto en Chile y Canadá, y otros en el resto del mundo. Y una de los muy especiales fue Angela Merkel de Alemania en una visita de Estado y tuvimos una reunión de primeros ministros y algunos. Es una persona muy inteligente, muy buen inglés
Y me estaba preguntando cómo puede esta Canadá multicultural, heterogénea, esta sociedad, funciona sin desarmarse en diferentes piezas. Y yo estaba preguntarlo de cómo, acerca de si la Unión Europea iba a lograr la paz y a dónde seguía después de eso. Y en vez de responder su pregunta, fui a mi oficina donde tenía algunas copias del libro llamado ¿Por qué las naciones fallan?, de un autor del MIT y de Harvard, y para el proyecto del Instituto de Investigación Global de la Sociedad. Y esto es muy simple. Esas sociedades, organizaciones pueden ser inclusivas en su economía política y en esta espiral ascendente. Y noten cómo inclusivo y exclusivo, sino que es inclusivo y extractivo. Y después habló en alemán con sus colegas como 5 minutos después. Tuvieron 17 sinónimos distintos para la palabra extractivo, que tiene diferentes significados, pero significa exclusivo. E inclusivo significa que incluyen a todos y todos contribuyen. La idea de la diversidad y la inclusión es darse cuenta que la diversidad es solamente una declaración de hechos. ¿Cuál es el porcentaje que tienes el porcentaje de mujeres, de hombres, de minorías, etcétera? Eso es una declaración de hechos. No tiene nada más que decir que esta es la realidad. La inclusividad es la acción, la noción de hacer algo acerca de esto. Y la analogía a la que te referías, Connie, en el libro, es una cosa invitar a alguien al baile y ver para que vaya a ser un espectador y ver qué pasa. Otra cosa es invitarla a bailar. Salgamos a la pista de baile y bailemos. Y tuvimos una ceremonia que era muy preciosa para mí, como el gobernador general da la bienvenida a todos los embajadores nuevos al país para presentarles su bienvenida en el momento que empiezan a ejercer sus funciones. Quisimos tener esas ceremonias entre 1 a 2 semanas después de que llegan los embajadores para que empiecen a trabajar en sus funciones. Y tomamos una reunión 1 a 1 con el embajador y hablábamos acerca. Y en esa reunión yo terminaba diciendo, tengo una petición. Por favor, asegúrate de aceptar a nuestra invitación en febrero de venir a la fiesta de invierno en la Casa de Gobierno. Porque vamos a enseñarte cómo patinar en una pista de patinaje que está abierta al público 4 meses al año. Patinadores profesionales empiezan, hay diferentes lugares donde te pueden llevar con perros a los trineos. Y hay lugares en la Canadá francesa, una tradición, una comida tradicional de la Canadá francesa. Y después vamos a tener una pequeña banda franco-canadiense que nos muestra el baile en Square, que hay muchas combinan diferentes maniobras y es muy divertido, con muchas risas y chocamos unos con otros, pero eso no solamente es invitar al baile, a la fiesta, sino que invitarlo a bailar, donde interactuamos el uno con el otro. No puedo decirte la felicidad que recibo de las cartas y las fotos que recibo como copias de los embajadores de un país de África, por ejemplo, donde nunca habían tenido nieve, mostrando las fotos de este embajador patinando en hielo por primera vez y después bailando en la pista de baile. Eso es el significado real de la inclusividad, donde la gente está ahí. Se han hecho estudios especialmente por Deloitte, donde la ventaja de pasar de diversidad e inclusividad en tu organización son las siguientes. Esas empresas, y han encuestado a muchas, que eran exitosos, que fueron exitosas en pasar de diversidad real, una inclusividad real, a invitar a la gente a bailar y bailar con ellos, muestran 3 cosas. Una es, son más rentables. Número 2, son mucho más capaces para atraer y retener talento. Y tercero, son más innovadoras. Y eso es razonable porque cuando involucras a gente de una variedad amplia de experiencias con diferentes culturas, diferentes ideas que contribuyen con pensamientos frescos a lo que estás haciendo y se sienten propiedad de
iniciativa, del propósito de la organización y realizan su contribución, esto es mejor. Una de las cosas que hicimos durante mi tiempo como gobernador general, establecemos los premios de innovación del gobernador general. Y es un hábito de pensar, de cómo hacer las cosas mejor, especialmente recibiendo nuevas ideas, y eso viene de la diversidad. Una de las primeras cosas que premiamos fue un profesor, una profesora inmigrante de Bélgica, que es un país bilingüe, era una experta en lingüística y software computacional, y desarrolló un programa que grabaría las discusiones orales de los indígenas con sus distintos idiomas, alrededor de 650 tribus individuales en Canadá y diferentes dialectos, y hay probablemente 20 o 25 idiomas distintos, 3 o 4 de los cuales son relativamente comunes y se hablan, pero los otros están desapareciendo. Y al grabar estos idiomas podía desarrollar un vocabulario y una gramática explicando cómo funciona el lenguaje. Es un paso para entender la cultura de diferentes grupos indígenas y su sentido de inclusividad de su lenguaje y de su pasado como parte de su cultura. Es para poder ser fluidos en su propio idioma y fluidos en inglés o francés o ambos, que son los idiomas oficiales de Canadá. Y esa verdad es parte de nuestro multiculturalismo, de nuestras políticas. Cuando vienen a Canadá de otro país, no renuncias a tu herencia cultural. Mis 2 nietos mayores son colombianos canadienses y felices de hablar español, etcétera. Es la riqueza que viene de la diversidad, diciendo no solamente que queremos respetarles, sino que queremos entenderlo, es para hacer algo más heterogéneo, pero más creativo. David Johnston, muchas gracias por esta conversación, por este diálogo, por sus ideas, por compartir con nosotros la experiencia que han tenido, ¿cierto?, en Canadá, con la confianza, también con la desconfianza y cómo se recupera esa confianza. Muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que la próxima vez sea, ojalá, aquí, presencial, ¿cierto? Lo hemos tratado de tener, y para que se encuentre presencialmente con el presidente Ricardo Lagos. Quisiera, al terminar, decir que la palabra clave que ha usado es feliz de ver a todos nuestros amigos chilenos. Muchas gracias. Es un desarrollo inclusivo. E inclusivo quiere decir que vamos a ser capaces de tener un crecimiento que abarque a todos. Y esto me recuerda entonces una frase que me gusta mucho citar. Norberto Bobbio, el filósofo político italiano, que decía, en una sociedad todos tenemos que ser a lo menos iguales en algo. Todos tenemos que ser a lo menos iguales en algo. ¿Qué es ese a lo menos iguales en algo? Cuando Chile dijo educación obligatoria 4 años, en 1920, a lo menos podíamos dar 4 años, nada más. Pero éramos todos iguales y todos teníamos educación a ese nivel. Ese a lo menos iguales en algo, él lo llama el mínimo civilizatorio. Y no necesito explicar que el mínimo civilizatorio va creciendo, aumentando, cuando el país va creciendo y aumentando. Y por lo tanto, el cómo y el cuándo se define el mínimo civilizatorio es un concepto dinámico que lo resuelve la sociedad. Me gusta el concepto porque de esa manera estamos seguros que incluimos a todos en algo en el cual todos los chilenos seríamos iguales. El mínimo civilizatorio que de vez en cuando lo actualicemos porque Chile seguirá creciendo. Es otra forma de usar la palabra inclusivo en esta espléndida explicación que nos dio David. Muchas gracias, David, por toda esta conversación. Muchas gracias, presidente Ricardo Lagos Escobar, por participar con nosotros en esta conversación, en este diálogo, por aportar también su mirada de lo que tenemos que hacer en Chile hoy día, quedarnos también con esta idea de David Johnston de no solamente invitar al baile, sino que bailar juntos como una forma real de inclusión.
Quisiera agradecerles a los dos, a David Johnston, a Ricardo Lagos, por haber estado y por haber entregado esta visión particular y constructiva para recuperar la confianza en nuestro país. También muchas gracias a todos por habernos acompañado, especialmente a la Cámara Chileno-Canadiense de Comercio, también a los patrocinadores y colaboradores que hicieron posible este encuentro, a la Embajada de Canadá en nuestro país, Barrick, Deloitte, Scotiabank, Tech y Transelec. Muchas gracias a todos, que tengan muy buenas tardes.